Hola, buenas. Oli, señorita, mire, perdone. ¡Ay! Sí, señores, como estáis viendo... A las chicas, ¿de verdad nos gusta el pollo frito? Pollo, polla. Me he comprado un micrófono. ¿Quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Que suena. Pues bueno, me he comprado un micrófono para que me escuchéis mejor. Bienvenido a Contando Crímenes por Yanis. Y aparte yo soy Yanis y nada, hoy les vamos a hablar de un crimen que tuvo bastante repercusión aquí en España. Hoy le vamos a hablar del crimen de José Bretón. Pues nada, a continuación el vídeo. Empezamos. Capítulo 1. ¿Quién era José Bretón? José Bretón Gómez nació en Córdoba en 1973, donde vivió en el barrio de La Viñuela, en el seno de una familia de clase media. José Bretón estudió en un colegio religioso, aparte fue militar, concretamente en el ejército de Cabo de Infantería, en la base cordobesa de Cerro Muriano. En 1994 participaría en algunas misiones en Bosnia. Esto hizo que dejase las armas. Tras su salida del ejército, conoció a su mujer, Ruth, con quien tendría 2 hijos, Ruth y José. Vamos, unos nombres muy currados. Ruth Ortiz, la mujer de José Bretón, estudiaba en Córdoba, veterinaria, y en 2002 deciden casarse. A los 11 meses se trasladaron a Almería y luego, posteriormente, se trasladaron a Huelva y tendrían 2 hijos, Ruth y José. En septiembre de 2011, su mujer Ruth Ortiz, debido a una cantidad de maltratos psicológicos y debido a que no estaba bien, Ruth Ortiz le planteó a José Bretón separarse pero seguir viviendo en el mismo domicilio. Esto conllevó a que José Bretón pidiese ayuda psiquiátrica. La situación era insostenible. Entonces esto llevó a que Ruth Ortiz pidiera la separación. ¿Pero qué pasó? Que José Bretón no se lo tomó bien y por culpa de esto empezaría su venganza. Capítulo 2. Un plan bastante macabro. Con un plan macabro aprovechó que sus hijos los tenía el fin de semana. Poniéndonos en situación, como ya comenté antes, José Bretón fue al psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a eso, él podía sacar unos medicamentos que su médico le recomendó, es decir, que su psiquiatra le mandó. Por ello aprovechó esto y sacó unos medicamentos tranquilizantes, de los cuales un ansiolítico y un antidepresivo, denominados Orfidal y Motivan. José Bretón, para que os hagáis una idea, los compraría el 29 de septiembre de 2011. Más adelante, entre el 5 y el 11 de octubre de 2011, José Bretón acumularía leña y combustible en grandes cantidades. La gasolina la consiguió en una gasolinera de Huelva y aparte todo esto lo acumularía en las quesadillas. Lo acumularía en su parcela. El combustible fue un total de 271,11 litros exactamente. Al mismo tiempo, idearía una coartada para hacer desaparecer a sus hijos. Capítulo 3. Un acto bastante atroz. El 7 de octubre de 2011, José Bretón recogería a sus 2 hijos en Huelva, yéndose a Córdoba. Primero estuvo en la casa de sus padres y luego estaría en casa de su hermana, Catalina Bretón, donde dejó a los 2 niños. El propósito de José Bretón era coger todo el combustible que había conseguido y dejarlo en la finca. Siguiendo con su plan, José Bretón les propondría a sus hermanos ir a la ciudad de los niños con sus respectivos hijos. También le dijo a la madre que iría a comer con sus amigos. Evidentemente esto era falso, pero claro, se debería de inventar una excusa. Por la mañana, el 8 de octubre, José Bretón iría con sus hijos a la casa de la hermana de José Bretón a la 1:30. Más tarde, la hermana de José Bretón y el cuñado irían a hacer la compra. Y luego, el cuñado, y lo llevaría a la casa de sus abuelos. Y José Bretón, como dije antes, haría creer a toda su familia que iría a casa de sus amigos a comer. José Bretón, al salir de la casa de sus padres, cogió el coche, metió a los 2 niños en el coche y directamente les proporcionó las pastillas que ya había sacado, como dije antes, es decir, los tranquilizantes, Motivan y Ortidal, para que sus hijos se durmiesen. Capítulo 4. Un horrendo crimen. Una vez que llegaron a su finca, a las 1:48 de dicho día, intentaría comunicarse con su esposa. Pero ¿qué pasa? Que su esposa
no le contestó. Entonces llevaría a cabo su horrendo plan. Acto seguido prepararía una pira funeraria, cuyos elementos esenciales ya tenía dispuestos, en un lugar nuevo de la finca, entre varios naranjos y sin visibilidad ninguna. Entonces él colocó los cuerpos de los niños junto con una mesa metálica, en posición vertical. Claro, cabe destacar también que él no sabía si estaban muertos o vivos los niños, es decir, que los quemó básicamente estando vivos o quizás estando muertos debido a los tranquilizantes que ya le había dado. Luego empezó encendiendo esta pira, que ardió fácilmente, debido a todos los troncos y debido a todo el combustible que tenía, y se quedó hasta las 5:30 alimentando el fuego. Capítulo 5. Intento de coartada. Después de todo lo que hizo, conduciría hasta la ciudad de los niños, y a las 6 de la tarde aproximadamente llamó a su hermano y a la madre de los niños para decirle que irían a la ciudad de los niños y que estaban allí. Y luego, sobre las 6:18 aproximadamente, José Bretón llamaría a su hermano Rafael diciendo que había perdido a los niños, junto con la madre de los niños, que también le diría que los ha perdido por la ciudad de los niños. También sumando que a toda su familia le dijo exactamente lo mismo, que había perdido a los niños, logrando que su cuñado y su hermano acudieran a la ciudad de los niños para iniciar la búsqueda. Sobre las 6:41, José Bretón llamaría al 112 de emergencias, comunicando la desaparición de los niños y provocando así la intervención de la policía, que más tarde, a las 8:43, José Bretón acudiría a la Policía Nacional básicamente para poner una denuncia por la desaparición de los niños. Capítulo 6. La investigación. Se pensó que esto era culpa de un pederasta, pero todo daría un vuelco ya que descubrieron que José Bretón mentía. Gracias a las cámaras de tráfico se pudo comprobar que José Bretón mentía y así saber que él no iba con los niños en su coche, tal y como él aseguraba. A esto hay que sumarle la deficiente investigación que hicieron los científicos de la policía. En un primer momento se demostrarían que los huesos óseos que encontraron eran pertenecientes a los de un animal, concretamente un perro. Pero ¿qué pasa? Que más tarde se revelaría que esto fue negligencia. Entonces se demostraría que estos huesos serían de los dos niños. Finalmente, en octubre de 2012, 11 forenses y peritos ratificaron que esta información era verdadera, es decir, que los huesos eran de los dos niños. Capítulo 7. El juicio. El juicio comenzaría el 17 de junio de 2013, en la Audiencia Provincial de Córdoba, con la elección de un jurado popular. Hay que tener en cuenta que José Bretón siempre se declaró culpable, diciendo que él daría la vida por sus hijos y varias cosas, y que los quería con locura. Más tarde también testificaría la madre de los niños, diciendo que había sido bastante infeliz en su relación, que por eso también se separaron. Por otro lado, los padres y los hermanos de José Bretón no quisieron declarar, y por otro lado, el cuñado de José Bretón testificó que él sí pensaba que había tenido algo que ver con la desaparición de los niños, pero que no los había matado. Se le añadió los psicólogos que testificaron que José Bretón no tenía ningún problema mental, y también a los trabajadores de Huelva, de la gasolinera de Huelva, que testificaron. El 22 de julio el jurado dictaminó que José Bretón era culpable, por unanimidad, siendo condenado a 40 años de prisión. Bueno, pues hemos llegado al final, muy importante. ¡Ole, mi coño moreno! Que os suscribáis al canal. Si os ha gustado, darle un like. Tú sí. Evidentemente. Y de verdad lo digo, ¿eh? también darle a la campanita al suscribirse, básicamente para no perderos ninguno. No para. De mis capítulos. Bueno, de mis episodios, no capítulos, de mis episodios. Bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien. También deciros que os voy a hacer una pregunta para que me la contestéis debajo en los comentarios. ¿Pensáis que fue justa los 40 años en prisión que le pusieron? ¿O al contrario le pondréis más? Dejad vuestro comentario y adiós.